La amante de mi marido estaba en mi casa con 3 hijos. Mi suegra dijo, vete. Ya no eres de la familia. No grité. Simplemente dije, 2 horas. Exactamente 2 horas después. Mi suegra, Carol, abrió la puerta principal con una sonrisa que desapareció en el instante en que vio mi cara. Entré, esperando recoger la chaqueta olvidada de mi marido. En su lugar, encontré a otra mujer poniendo la mesa de la cena, vistiendo una de las viejas sudaderas universitarias de Ryan como si hubiera vivido allí durante años. 3 niños reían por el pasillo, llamándola mamá. Entonces Ryan entró detrás de ellos y se quedó inmóvil. Miré de su cara a los niños, luego de nuevo. Nadie necesitaba explicar nada. La verdad ya estaba frente a mí. Antes de que pudiera hablar, mi suegra se movió al lado de la otra mujer. Jessica y los niños pertenecen aquí, dijo. Necesitas aceptar la realidad. Mi marido bajó los ojos, pero nunca negó una palabra. Haré que mi abogado presente el divorcio, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi propia voz. Por un latido, la habitación quedó en silencio. Luego mi suegra, Carol, señaló la puerta principal. Fuera, espetó. Ya no eres de la familia. Los miré a todos. A mi marido, a su amante, a la mujer a la que había pasado años ayudando. Y a los niños que no tenían idea de que los adultos a su alrededor habían construido sus vidas sobre mentiras. No grité. No rogué. Simplemente recogí mi bolso. Me iré en 2 horas. Ninguno de ellos intentó detenerme. Pensaron que ya habían ganado. Exactamente 2 horas después, un sedán negro de lujo rodó por la entrada. El conductor salió, me saludó por mi nombre, tomó mi maleta y abrió la puerta trasera con tranquilo respeto. Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás una vez. Estaban todos de pie en el porche, mirándome, convencidos de que el coche caro era la mayor sorpresa que jamás verían. Estaban equivocados. 3 días después, cuando la verdad que había protegido durante años finalmente salió a la luz, cada uno de ellos vio cómo su pequeño mundo perfecto se derrumbaba. Y esta vez, no quedaba nadie para salvarlos. Para la mayoría de la gente, la traición parece dramática. Se imaginan portazos, platos rotos y gritos que resuenan por el vecindario. Mi historia no comenzó así. Comenzó con mañanas ordinarias, rutinas familiares y una vida que creía construida sobre la confianza. Mi nombre es Sarah Miller. Tenía 38 años y durante casi 9 años, creí haberme casado con uno de los hombres más confiables que jamás había conocido. Ryan no era llamativo. No era el tipo de marido que llenaba las redes sociales con gestos románticos o me sorprendía con vacaciones caras. Era un médico de familia respetado en las afueras de Chicago. El tipo de hombre en quien los pacientes confiaban al instante porque su voz nunca parecía elevarse por encima de una tranquila tranquilidad. Esa tranquila confianza fue una de las razones por las que me enamoré de él. Yo dirigía las operaciones de una clínica de fisioterapia en Evanston. Mi trabajo tampoco era glamuroso. Cada día giraba en torno a la nómina, disputas de seguros, conflictos de programación y la resolución de problemas antes de que se convirtieran en desastres. Me gustaba ese tipo de trabajo porque los problemas solían tener respuestas. Si te mantenías organizada, trabajabas duro y tratabas a la gente con justicia, la mayoría de las cosas finalmente encontraban su lugar. Creía que el matrimonio funcionaba de la misma manera. La vida no era perfecta, pero se sentía estable. Los días laborables eran ocupados. Los sábados eran para hacer la compra y ponerse al día con la colada. Cada domingo por la tarde, conducíamos 20 minutos hasta la casa de mi suegra, Carol Peterson, para cenar. Se había convertido en una tradición tan arraigada que casi podía predecir cada conversación antes de que sucediera. Carol le preguntaba a Ryan si estaba comiendo lo suficiente a pesar de verlo cada semana. Me recordaba que me tomara las cosas con calma en el trabajo. Insistía en que tomara otra porción de pollo asado, incluso después de haber dicho que estaba llena. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que su amabilidad siempre conllevaba pequeñas ataduras. Trabajas demasiado, Sarah, decía a menudo con una suave sonrisa. Una esposa tiene que cuidarse si va a cuidar a su marido.
Comentarios como esos sonaban bastante inofensivos. Solía sonreír y dejarlos pasar porque la paz dentro de una familia a menudo depende de las cosas que estás dispuesta a pasar por alto. Después de que el marido de Carol falleciera 6 años antes, Ryan se volcó en ayudar a su madre a gestionar todo lo que de repente no podía manejar sola. Naturalmente, yo hice lo mismo. Pasé los fines de semana clasificando facturas médicas después del funeral. Ayudé a organizar el papeleo legal. Llevaba a Carol a las citas médicas cuando el horario hospitalario de Ryan se volvía imposible. Cuando la caldera se averió a mediados de enero, coordiné las reparaciones. Cuando le costaba entender los documentos de refinanciación, me encargaba discretamente de las llamadas telefónicas y las reuniones hasta que todo estaba resuelto. Ella le agradecía a Ryan cada vez. Raramente recordaba que yo había estado sentada a su lado en cada cita, cada firma y cada decisión difícil. Nunca la corregí. Llevar la cuenta dentro de una familia siempre me pareció la forma más rápida de destruirla, así que me mantuve en silencio. Lo mismo ocurría con las finanzas. La gente asumía que Ryan ganaba mucho más que yo porque era médico. No sabían que yo había heredado un modesto fideicomiso familiar de mi abuelo años antes. No era el tipo de fortuna que la gente imaginaba en las películas. Simplemente me daba suficiente estabilidad para resolver emergencias sin hacer un espectáculo de ellas. Cada vez que Carol se enfrentaba a otro problema financiero, yo encontraba formas discretas de ayudar. Nunca préstamos, nunca regalos que avergonzaran a nadie, solo soluciones silenciosas arregladas a través de personas en las que confiaba. Nunca le conté a Ryan el alcance total de esos sacrificios porque quería que nuestro matrimonio se construyera sobre el amor, no sobre la obligación. Durante años, creí que el silencio era generosidad. Luego, poco a poco, algo dentro de nuestro matrimonio comenzó a cambiar. No fue repentino. No hubo una discusión explosiva. En cambio, Ryan comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual. Las reuniones del hospital se alargaron. Las conferencias de fin de semana aparecieron con más frecuencia. Respondía a preguntas simples con respuestas más cortas de lo que solía. A veces le contaba una historia divertida sobre el trabajo, solo para darme cuenta a mitad de camino de que ya no estaba escuchando. Su atención siempre parecía estar en otro lugar. Luego su teléfono cambió. Nunca se separaba de su mano. Se lo llevaba al baño. Se sentaba a su lado en la mesa durante la cena. Si entraba en la habitación inesperadamente, la pantalla se oscurecía antes de que pudiera siquiera mirarla. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Los médicos trabajaban horas imposibles. El estrés cambiaba a las personas. El matrimonio tenía estaciones. Eso era lo que creían los adultos maduros, ¿no? No toda distancia significaba traición. No todo silencio significaba otra mujer. Así que ignoré la incómoda sensación que crecía silenciosamente en mi pecho. Cociné la cena. Sonreí durante las comidas familiares de los domingos. Seguí ayudando a Carol cada vez que me necesitaba. Seguí creyendo que la paciencia finalmente traería a mi marido de vuelta. No tenía idea de que, mientras yo luchaba por proteger mi matrimonio, Ryan ya había comenzado a construir una vida completamente diferente, una de la que todos en su familia parecían saber, excepto la mujer que había pasado años sacrificando todo para mantenerlos unidos. La primera señal no fue lápiz labial en un cuello o un misterioso perfume persistente en la ropa de Ryan. Fue un mensaje de texto, tan ordinario que otra mujer podría haberlo ignorado sin pensarlo 2 veces. Un martes nevado a principios de marzo, las citas en la clínica se cancelaron debido a una tormenta invernal. Conduje a casa antes del mediodía, agradecida por una tarde libre inesperada. El vecindario estaba inusualmente tranquilo. La nieve ya había comenzado a acumularse contra las vallas y los buzones, suavizando cada forma familiar fuera de nuestra casa. Cuando entré en la cocina, Ryan no estaba en casa. Su iPad estaba en el mostrador junto a la cafetera. No estaba buscando entre sus cosas. De hecho, apenas lo noté hasta que la pantalla se iluminó. Apareció una sola notificación. Jessica, nada más. Sin emoji de corazón, sin apodo cariñoso, solo una frase en la vista previa. Prometiste que se lo dirías pronto.
No toqué la pantalla. No abrí el mensaje. Simplemente me quedé allí mientras los latidos de mi corazón se convertían en el único sonido que podía escuchar. Cuando la notificación se desvaneció, coloqué cuidadosamente el iPad exactamente donde había estado. Esa tarde, me hice la misma pregunta. ¿Quién era Jessica? Quizás una paciente. Quizás una compañera de trabajo, quizás alguien discutiendo un proyecto voluntario. Había docenas de explicaciones razonables. Al menos eso es lo que quería creer. Cuando Ryan llegó a casa esa noche, me besó la frente como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó. Tranquilo, respondí. Él sonrió. Bien. Estaba pensando que podríamos pedir comida para llevar esta noche. Su expresión nunca parpadeó. Su voz nunca tembló. Si no hubiera visto ese mensaje, habría creído cada palabra que salía de su boca. Eso me asustó más que el propio mensaje de texto. Durante las siguientes semanas, dejé de buscar respuestas. En cambio, comencé a prestar atención. La gente a menudo piensa que descubrir una aventura requiere trabajo de detective. A veces todo lo que requiere es silencio. El silencio les da espacio a los mentirosos para volverse descuidados. Las reuniones de los jueves de Ryan en el hospital de repente se alargaban hasta la noche. Las conferencias médicas de fin de semana aparecían casi cada 2 sábados. Comenzó a retirar efectivo de nuestra cuenta corriente conjunta en lugar de usar su tarjeta de débito como siempre había hecho. No grandes cantidades, 300, 500, a veces $800. Suficiente para notar, no suficiente para provocar preguntas del banco. Cada retiro por sí mismo no significaba nada. Juntos comenzaron a formar un patrón. Luego Carol cambió. Solía llamarme 1 o 2 veces por semana. Ahora pasaban los días sin saber de ella. Cuando llamaba, las conversaciones se sentían extrañamente apuradas. Ya no me invitaba a ayudar con los recados. Dejó de mencionar el horario de Ryan por completo. La mujer que una vez compartió cada pequeño detalle sobre la vida de su hijo de repente no sabía casi nada o fingía no saberlo. Un domingo después de la cena, me ofrecía llevarla a una cita de cardiología que había mencionado unas semanas antes. Oh, respondió rápidamente, evitando mi mirada. Ryan ya se encargó. Eso me sorprendió. Ryan había trabajado un turno completo ese día, a menos que no lo hubiera hecho. Deseché el pensamiento casi de inmediato. La sospecha tiene una fea forma de infectar todo lo que la rodea. Una vez que comienzas a cuestionar a alguien que amas, cada llegada tardía se siente intencional. Cada llamada telefónica suena secreta. Cada sonrisa se convierte en evidencia. No quería convertirme en esa persona, así que elegí la paciencia. Me recordé a mí misma que la confianza no se prueba cuando la vida es fácil. Se prueba cuando la duda susurra más fuerte que la certeza. Aún así, otro detalle extraño se negaba a abandonar mi mente. Nuestro presupuesto mensual ya no se equilibraba como siempre lo había hecho. Yo manejaba todos los gastos del hogar, por lo que los pequeños cambios se notaban de inmediato. Las facturas de servicios públicos eran normales. Los pagos de la hipoteca no habían cambiado. Las contribuciones de jubilación seguían siendo automáticas, pero los gastos de supermercado habían aumentado silenciosamente. Los cargos de gasolina aparecían en vecindarios que Ryan rara vez visitaba. Los retiros de efectivo continuaban. Nada ilegal, nada dramático, solo lo suficiente para hacerme preguntar a dónde iba realmente nuestro dinero. Una noche, mientras conciliaba los extractos bancarios, pregunté casualmente, ¿han subido las tarifas de estacionamiento del hospital? Apenas apartó la vista de su teléfono. Supongo que sí. Eso fue todo. Sin explicación, sin curiosidad sobre por qué había preguntado. La conversación terminó antes de comenzar. Lo observé deslizarse por su pantalla, el tenue resplandor azul reflejándose en sus gafas. Sonrió. No a mí. A lo que sea o a quien sea que estuviera esperando al otro lado de esa pantalla. Por primera vez en nuestro matrimonio, me di cuenta de que no estaba compitiendo con largas horas de trabajo.
Estaba compitiendo con una vida que no podía ver. Y la parte más dolorosa no era que Ryan estuviera mintiendo. Era que alguien más parecía saber exactamente dónde estaba él, mientras yo, su esposa, me había convertido en la última persona que nadie pensó que merecía la verdad. Si lo hubiera confrontado esa noche, quizás todo se habría desarrollado de manera diferente. En cambio, tomé la decisión que cambió el resto de mi vida. Esperaría, observaría y dejaría que la verdad se revelara por sí misma. Pasaron 3 semanas antes de que la verdad finalmente dejara de esconderse. No porque Ryan confesara. No porque Carol encontrara una conciencia. Sino porque el destino tiene la extraña costumbre de abrir puertas que los mentirosos olvidan cerrar con llave. Sucedió un tranquilo domingo por la tarde en abril. Carol llamó mientras yo doblaba la ropa. Ryan dejó su chaqueta aquí, dijo. ¿Te importaría pasar a recogerla? Su voz sonó inusualmente plana, casi ensayada. Casi le dije que no. Había comestibles todavía en mi maletero, facturas esperando el lunes por la mañana y una docena de pequeñas tareas que de repente se sentían más importantes que conducir 20 minutos hasta Wilmette. Pero algo dentro de mí susurró que fuera. Todavía no puedo explicar por qué. Cuando llegué a su entrada, todo parecía perfectamente normal. Un vecino estaba cortando el césped. Alguien al otro lado de la calle estaba plantando flores. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Carol, llamé al entrar. Sin respuesta. En cambio, escuché risas de niños. Por un momento, mi cerebro se negó a entender lo que mis oídos escuchaban. Carol no tenía nietos, al menos ninguno que yo supiera. Una niña pequeña con calcetines de color rosa brillante corrió por el pasillo, riendo mientras perseguía un avión de juguete. No podía tener más de 6 años. Segundos después, un niño de pelo oscuro la siguió, empujando un pequeño camión de plástico por el suelo de madera. Había otro niño pequeño sentado en la mesa de la cocina con crayones esparcidos a su alrededor. 3 niños, completamente cómodos, completamente en casa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una mujer se dio la vuelta desde la isla de la cocina. Parecía más joven que yo, de unos 30 años, bonita sin intentarlo. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta suelta, y vestía jeans y una de las viejas sudaderas de la Universidad Northwestern de Ryan. La reconocí al instante. Se la había comprado durante nuestra segunda Navidad juntos. Sonrió cortésmente, como alguien saluda a un visitante inesperado. ¿Puedo ayudarte? No había ni una pizca de culpa en su voz. Solo confusión, como si yo fuera la extraña interrumpiendo su tarde. La habitación se inclinó bajo mis pies. Luego escuché pasos detrás de ella. Ryan entró con bolsas de la compra. En el segundo en que nuestras miradas se encontraron, todo rastro de color se desvaneció de su rostro. ¿Sarah? Mi nombre rompió el silencio. Ninguno de los dos se movió. La niña lo miró, luego a mí. Finalmente, tiró suavemente de la manga de la joven. Mamá. Una palabra. Eso fue todo lo que hizo falta. Todo lo que había pasado meses tratando de no creer de repente se volvió imposible de negar. Miré a Ryan, luego a los niños. De vuelta a la mujer. La aritmética se ensambló en mi cabeza con horrible velocidad. La niña mayor, los fines de semana, las noches perdidas, los retiros de efectivo inexplicables, el teléfono bloqueado, las interminables reuniones del hospital. Nada de eso había sido aleatorio. Todo había pertenecido a esta casa, a esta familia, una segunda vida construida silenciosamente dentro de la primera. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Carol entró del comedor, llevando una fuente. Se detuvo en el momento en que me vio. Por un segundo imposible, esperé a que ella explicara, se disculpara, dijera que había habido un terrible malentendido. En cambio, frunció el ceño. ¿Sarah? Sus ojos se abrieron. No se suponía que vinieras hoy. La frase golpeó más fuerte que cualquier confesión. No, ¿qué haces aquí? No, por favor, déjame explicarte. Solo certeza. Ella había esperado mantenerme alejada.
Había sabido exactamente lo que no se suponía que viera. Todos en esa casa ya entendían la verdad. Todos excepto yo. Ryan dejó las bolsas de la compra tan rápido que una caja de huevos rodó por el suelo y se rompió. Dio un paso hacia mí. Sara, escucha. ¿Cuánto tiempo? Mi voz me sorprendió incluso a mí. Sonó tranquila, fría, controlada. Nadie respondió. El silencio se alargó hasta convertirse en su propia confesión. Finalmente, Ryan susurró, 3 años. 3 años. El número resonó en mi cabeza. 3 cumpleaños. 3 aniversarios. 3 mañanas de Navidad. 3 años de cenas de domingo. 3 años de mentiras contadas en la misma mesa donde yo le había servido café a Carol y había creído que pertenecía. Me volví hacia los niños de nuevo. La niña se escondió detrás de la pierna de Jessica. Los niños observaban a los adultos con ojos asustados, sintiendo que algo andaba terriblemente mal sin entender por qué. Un dolor agudo se extendió por mi pecho. No por ellos, porque eran inocentes. No habían elegido nada de esto. Los adultos lo habían hecho. Jessica finalmente habló. Nunca quise hacerte daño. La miré durante varios segundos. ¿Sabías que estaba casado? Sus labios se separaron. No salieron palabras. Esa respuesta fue suficiente. Carol de repente se interpuso entre nosotras. No hay razón para molestar a los niños. La miré fijamente. ¿No hay razón? Se merecen estabilidad. La hipocresía era tan asombrosa que casi me reí. También mi matrimonio. Su mandíbula se tensó. Ryan tiene responsabilidades ahora. Las palabras cayeron como hielo. Responsabilidades. Como si yo de alguna manera me hubiera convertido en la obligación de ayer. Como si los años que había pasado al lado de esa familia simplemente hubieran expirado. Lentamente me volví hacia Ryan. ¿Ella lo sabía? Él cerró los ojos. Sara, tu madre lo sabía. No respondió. No tenía por qué hacerlo. El silencio de Carol lo confirmó todo. Me había invitado a las cenas de Navidad. Había aceptado cada favor, cada viaje, cada hora que había pasado ayudando después de la muerte de su marido. Todo mientras protegía a otra mujer, otra familia, otra versión de la vida de su hijo. Algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente, sino silenciosamente, como una cuerda tensada demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que ya no estaba en un matrimonio. Estaba en una mentira que todos los demás habían acordado mantener. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Ryan se apresuró a seguirme. Sara, por favor. Nunca miré hacia atrás. Afuera, el aire primaveral se sentía dolorosamente frío contra mi rostro. Subí a mi coche y agarré el volante con ambas manos. Durante varios minutos, no pude encender el motor. El parabrisas se emborronó cuando finalmente se escaparon las lágrimas. No porque todavía dudara de la verdad, sino porque la verdad había borrado casi 9 años de certeza en menos de 5 minutos. Mientras finalmente salía de la entrada de Carol, un pensamiento se repetía una y otra vez. No solo había descubierto la aventura de mi marido. Descubrí que la única persona que no había sabido sobre su segunda familia era su esposa. Apenas recuerdo conducir a casa después de salir de la casa de Carol. Solo destellos, una luz roja que pareció durar una eternidad. La lluvia comenzando a acumularse en mi parabrisas, mis manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían. Cuando finalmente entré en mi propia casa, el silencio era insoportable. Todo se veía exactamente igual. La taza de café de Ryan todavía estaba junto al fregadero. Su chaqueta colgaba junto a la puerta principal. El control remoto del televisor descansaba donde lo había dejado la noche anterior. Nada había cambiado, excepto que ahora sabía que mi marido había estado viviendo otra vida mientras fingía compartir esta conmigo. Esa noche, llamó una y otra vez. Ignoré cada llamada. Los mensajes seguían llegando.
Por favor, contesta. Necesitamos hablar. No es tan simple como parece. 3 niños, otra mujer, 3 años de mentiras. No había nada simple en todo aquello. A la mañana siguiente, me vestí, conduje al trabajo y terminé un día entero sin contarle a ningún compañero de trabajo lo que había sucedido. Aprobé nóminas, respondí correos electrónicos y resolví problemas de programación como si mi matrimonio no se hubiera derrumbado 24 horas antes. Mantenerse ocupada no era negación, era supervivencia. Esa tarde, programé una consulta con una abogada de divorcios. Elizabeth Ayes me recibió en su oficina a la mañana siguiente con una profesionalidad tranquila que aprecié de inmediato después de escuchar mi historia sin interrupción. Solo hizo preguntas prácticas. ¿Quién maneja las finanzas del hogar? ¿Yo? ¿Tienes acceso a tus cuentas? Sí. Bien, respondió. Eso nos da opciones. Durante la siguiente hora, revisamos extractos bancarios, registros hipotecarios, cuentas de jubilación y pólizas de seguro. Los números eran extrañamente reconfortantes. No podían fingir ser algo que no eran. Mientras recogía mis papeles para irme, Elizabeth me detuvo. Sara, creo que todavía estás ocultando algo. La miré sin responder, continuó suavemente. La gente no se mantiene tan organizada financieramente a menos que haya estado protegiendo más que un matrimonio. Su observación me tomó por sorpresa. Después de un largo silencio, admití la verdad. Mi abuelo me dejó un fideicomiso familiar hace años. Ella asintió. Tu marido lo sabe. Solo que existe, no cómo se ha usado. ¿Y tu suegra? No. Elizabeth se inclinó ligeramente. Si ese fideicomiso alguna vez se ha utilizado para apoyar a la familia de tu marido, tienes que decírmelo antes de que este divorcio avance más. No respondí de inmediato porque tenía razón. Había algo que ni Ryan ni Carol sabían, algo que yo había mantenido deliberadamente oculto durante años. En lugar de explicar, salí de la oficina de Elizabeth y conduje directamente al centro para reunirme con mi hermano mayor, David. Si alguien sabía cada detalle, era él. David había ayudado a administrar el fideicomiso de nuestro abuelo desde el día en que lo heredamos. Después de escuchar todo lo que había sucedido, permaneció en silencio durante varios momentos. Finalmente, hizo una pregunta. ¿Ryan o Carol lo saben? Negué lentamente con la cabeza. ¿Todavía creen que solo eras la esposa que apoyaba? Sí. Y no tienen idea de quién protegió silenciosamente su futuro financiero. De nuevo, negué con la cabeza. Años antes, después de la muerte del padre de Ryan, Carol casi lo había perdido todo bajo deudas médicas y problemas de refinanciación. David y yo habíamos intervenido silenciosamente a través del fideicomiso familiar, arreglando una garantía financiera que estabilizó la situación. Insistí en que mi nombre se mantuviera fuera de esto. Nunca quise gratitud. Nunca quise apalancamiento. Simplemente creía que eso era lo que hacía la familia. David me miró con atención. Han pasado años confundiendo tu amabilidad con debilidad. Por primera vez desde que descubrí la segunda familia de Ryan, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, no venganza, sino resolución. Mi teléfono vibró en la mesa de la sala de conferencias. Era Ryan. Mamá quiere que todos vengan mañana. Necesitamos arreglar esto como adultos. Me quedé mirando el mensaje antes de bloquear mi pantalla. Todavía creían que iba a entrar en esa reunión con el corazón roto, desesperada e impotente. No tenían idea de que yo llevaba la única verdad que podía cambiarlo todo. La tarde siguiente, conduje a casa de Carol, sabiendo que mi matrimonio ya había terminado. El cielo se cernía bajo sobre Chicago, pesado con el tipo de nubes grises que prometían lluvia, pero que nunca parecían cumplirla. Mi carpeta de cuero descansaba en el asiento del pasajero junto a mí, perfectamente organizada con papeles de divorcio, registros financieros y notas que Elizabeth había preparado. Por primera vez en meses, no esperaba una explicación. Simplemente esperaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Cuando llegué a la entrada, el SUV de Ryan ya estaba allí. También un crossover plateado que reconocí de 3 días antes.
Jessica estaba dentro. Por supuesto que sí. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Carol estaba allí con su expresión usualmente serena. Entra, dijo. Sin disculpas, sin vergüenza, solo expectación. Los niños se habían ido, lo cual probablemente fue la única decisión considerada que alguien en esa casa había tomado. Ryan estaba de pie cerca de la chimenea, paseando lentamente. Jessica se apoyaba en el mostrador de la cocina con los brazos cruzados. Ninguno de ellos parecía cómodo ya. Necesitamos ser prácticos, comenzó Ryan. Casi sonreí. Ya había usado esa palabra 2 veces. ¿Práctico? Como si 3 años de engaño pudieran de alguna manera manejarse con una conversación tranquila. Estoy de acuerdo, respondí, colocando mi carpeta sobre la mesa del comedor. Seamos prácticos. Le deslicé los papeles de divorcio. Su rostro cambió de inmediato. ¿Ya lo presentaste ayer? Se quedó mirando los documentos sin tocarlos. Creí que lo discutiríamos primero. Lo estamos discutiendo ahora. La habitación se quedó en silencio. Jessica finalmente habló. Nunca quise que las cosas sucedieran de esta manera. Me volví hacia ella. ¿Sabías que tenía una esposa? Sus labios se apretaron. No salieron palabras. Esa respuesta fue suficiente. Carol se interpuso entre nosotras antes de que el silencio se volviera más pesado. Arrastrar esto por los tribunales no va a ayudar a nadie. No, dije con calma. Probablemente no lo hará. Ryan tiene responsabilidades ahora. Ahí estaba de nuevo. Responsabilidades. Como si yo me hubiera convertido de alguna manera en el obstáculo que se interponía en el camino de su verdadera familia. Miré directamente a Carol. Durante 9 años, pasé casi todos los domingos en esta casa. Ella no dijo nada. Cuando tu marido falleció, ayudé a organizar el funeral. Te llevé a tus citas. Me encargué del papeleo que no podías afrontar. Te traté como a mi propia familia. La expresión de Carol se endureció. La gente sigue adelante, Sara. La frase se instaló en la habitación como hielo. Me di cuenta entonces de que ella realmente creía que no había hecho nada malo. Todo lo que había aceptado de mí, mi tiempo, mi amabilidad, mi lealtad, se había vuelto invisible en el momento en que Ryan eligió a otra persona. Ryan se frotó la frente. ¿Podemos por favor dejar de hablar del pasado? ¿Del pasado? Pregunté en voz baja. Has estado viviendo en el pasado durante 3 años mientras construías otro futuro. Él bajó la mirada. Nunca quise perderte. Por un breve segundo, le creí. No porque me amara lo suficiente, sino porque amaba tener ambas vidas. Una construida sobre la estabilidad, la otra sobre la emoción. Él no había elegido a ninguna de las 2 mujeres. Simplemente había pospuesto la elección hasta que la verdad lo obligó. Carol de repente cruzó los brazos. Esto ha durado lo suficiente. Dio un paso deliberado hacia mí. Si estás decidida a hacer la vida miserable a todo el mundo, su voz se volvió aguda. Entonces quizás deberías irte. La miré sin hablar. Señaló directamente a la puerta principal. ¿Fuere? Nadie se movió. Nadie me defendió. Ni Ryan, ni Jessica, ni una sola persona. Luego vinieron las palabras que borraron los últimos 9 años. Ya no eres de la familia. La habitación quedó perfectamente inmóvil. Curiosamente, no me sentí humillada. Me sentí libre porque esa frase destruyó la última razón por la que había estado tratando de preservar cualquier parte de esta relación. Recogí mi carpeta, luego mi bolso. Me iré en 2 horas. Carol parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Sin decir otra palabra, subí las escaleras a la habitación de invitados donde había pasado innumerables mañanas de Navidad y fines de semana familiares a lo largo de los años. No había mucho que empacar. Un abrigo de invierno, algunos libros, una bufanda, una fotografía enmarcada de unas vacaciones que Ryan y yo habíamos tomado años antes.
Dudé antes de meterla en mi bolso. No porque quisiera recordarlo a él, sino porque quería recordar a la mujer que había sido antes de descubrir la verdad. Abajo, voces amortiguadas se filtraban por el suelo. Nadie vino tras de mí. Exactamente 1 hora y 48 minutos después, bajé mi maleta de mano. Ryan estaba solo en la sala de estar. ¿Sara? Me detuve cerca de la puerta principal. Por favor, no te vayas así. Lo miré a los ojos. Tú te fuiste primero. Abrió la boca. No salió nada. En ese mismo momento, las luces de un coche barrieron las ventanas delanteras. Un largo sedán negro de lujo rodó lentamente por la entrada. Todos dentro de la casa se volvieron hacia el sonido. El conductor salió, vistiendo un traje oscuro, y caminó tranquilamente hacia la entrada principal. Asintió respetuosamente. Señorita Miller. Tomó mi maleta como si todo hubiera sido arreglado semanas antes. Detrás de mí, escuché a Carol susurrar, ¿quién es ese? Nadie respondió. Miré a Ryan una última vez. Su rostro se había puesto completamente pálido. Él pensó que el coche era la sorpresa. No lo era. La verdadera sorpresa aún estaba a 3 días de distancia. Y para cuando la verdad llegara a todos ellos, la vida que creían haber ganado ya se estaría desmoronando. Michael me llevó directamente al apartamento de mi hermano David con vistas al lago Michigan. Ninguno de los dos habló mucho durante el viaje. El silencio no era incómodo. Era necesario. Después de pasar una tarde entera escuchando a la gente justificar la traición, no tenía energía para otra conversación. David abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara el timbre. Miró la maleta de mano en la mano de Michael, luego mi cara. ¿Finalmente te fuiste? Sí. Se hizo a un lado sin hacer más preguntas. 1 hora más tarde, después de ducharme y ponerme ropa cómoda, nos sentamos frente a frente en la mesa de su cocina. David sirvió 2 tazas de café antes de hablar. ¿Qué pasó? Le conté todo. Carol ordenándome salir de la casa. Jessica mudándose abiertamente. Los papeles de divorcio. El sedán negro. Cuando terminé, David se recostó en silencio. ¿Realmente creen que has terminado? Creo que sí. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Han cometido el mayor error de sus vidas. A la mañana siguiente, Elizabeth se unió a nosotros por videollamada. La conversación no fue emocional. Fue estratégica. Elizabeth revisó el cronograma del divorcio antes de dirigirse a David. Necesito confirmar algo. David asintió. Los documentos de refinanciación de hace 6 años. Tengo todas las copias. Abrió una carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa. Durante años, me había negado a mirarlos. Ahora se sentían extrañamente diferentes. Elizabeth echó un vistazo al papeleo antes de volver a mirarme. Sara, estos no son pequeños favores. Permanecí en silencio. 6 años antes, después de que el padre de Ryan falleciera inesperadamente, Carol se había ahogado en deudas médicas y enfrentaba una ejecución hipotecaria. Ryan aún estaba terminando su residencia, enterrado bajo préstamos estudiantiles e incapaz de calificar para financiación adicional. El fideicomiso familiar de mi abuelo se convirtió en la solución. A través del bufete de David, organizamos un paquete de reestructuración que permitió a Carol refinanciar su casa y estabilizar sus finanzas. Legalmente, la casa seguía siendo suya. Pero la garantía financiera personal que convenció al prestamista de aprobar todo era mía. Nadie fuera de David, Elizabeth y el banco lo había sabido nunca. Ni siquiera Ryan. Yo había insistido en la confidencialidad total porque nunca quise que el dinero se convirtiera en una palanca dentro de mi matrimonio. En ese entonces, creía que proteger la dignidad de alguien era parte de amarlo. Elizabeth cerró la carpeta. Si el banco retira tu garantía después del divorcio, tendrán que renegociar todo. David asintió. Y no tienen respaldo. Durante varios segundos, ninguno de nosotros habló. No porque quisiéramos venganza. Sino porque todos entendíamos las consecuencias.
No quiero quitarle su casa, dije en voz baja. Elizabeth respondió de inmediato. Nadie está sugiriendo eso, David estuvo de acuerdo. El objetivo no es castigar a Carol. El objetivo, añadió Elizabeth, es que todos merecen saber la verdad antes de que se tomen decisiones. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Ryan. Por un momento, consideré dejarlo sonar. En cambio, respondí. Su voz sonó agotada. ¿Sara? ¿Qué pasa? Él dudó. Mi madre lo sabe. Fruncí el ceño. ¿Saber qué? Lo de la refinanciación. El silencio se instaló entre nosotros. ¿Cómo? Mi abogado solicitó los registros de propiedad a Elizabeth. Otra pausa. Cuando mamá se dio cuenta de que Garantía hizo posible el préstamo, su voz se quebró. No podía creerlo. Miré por la ventana del apartamento hacia el lago. Nunca quise que lo supiera. Lo sé. Por primera vez desde que todo se había derrumbado, Ryan sonó genuinamente avergonzado. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé en la pregunta durante varios segundos. Porque pensé que éramos familia. No respondió. No quedaba nada que decir. Antes de terminar la llamada, susurró una frase. Ha estado llorando toda la mañana. Cerré los ojos. Las consecuencias finalmente habían llegado. No porque yo hubiera expuesto a nadie, sino porque la verdad lo había hecho. Esa tarde, otra inesperada llamada telefónica lo cambió todo de nuevo. La persona que llamaba se presentó como Mark Anderson. Creo que necesitamos hablar de Jessica. Su voz era controlada, pero debajo de ella se sentían años de frustración. En cuestión de minutos, me enteré de algo que ni siquiera Ryan había sabido. Mark había exigido recientemente una prueba de paternidad ordenada por el tribunal después de descubrir inconsistencias en la línea de tiempo de Jessica. Los resultados habían llegado solo unos días antes. Uno de los 3 hijos que Ryan creía suyo, no lo era. Mark era el padre biológico. Pensé que merecía saberlo, dijo Mark en voz baja. También he pasado años siendo engañado. Cuando la llamada terminó, me quedé perfectamente inmóvil. No estaba feliz. No estaba sorprendida. Simplemente me di cuenta de que las mentiras ya no se mantenían unidas. Nadie había forzado a la verdad a salir a la luz. Las personas que la crearon lo estaban haciendo ellas mismas. Más tarde esa noche, Ryan volvió a llamar. Su voz sonó hueca. Jessica se fue. No dije nada. Se llevó a los niños a casa de su hermana. Otro largo silencio. Mi madre se está culpando a sí misma. Miré hacia el agua oscura fuera de la ventana. No, Ryan, él esperó. Ella finalmente se está viendo a sí misma. Él no discutió porque, en el fondo, sabía que yo tenía razón. Durante meses, habían confundido mi silencio con rendición. Ahora, cada secreto que habían protegido se estaba desmoronando bajo su propio peso, y las consecuencias públicas ni siquiera habían comenzado. 5 días después, la gala benéfica anual del hospital llenó el salón de baile de un hotel en el centro de Chicago. Durante años, Ryan y yo habíamos asistido juntos. Médicos, administradores, miembros de la junta, grandes donantes, líderes comunitarios, todos los que importaban al hospital parecían estar allí. No había planeado ir. Luego Elizabeth llamó. Deberías asistir. No quiero una escena. No te pido que la hagas, respondió ella. Te pido que no te escondas. Eso lo cambió todo. Así que, por primera vez en semanas, me puse un vestido de noche azul marino que había estado intacto en mi armario. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque me negué a dejar que la vergüenza me mantuviera en casa por algo a lo que tenía todo el derecho de asistir. Cuando entré en el salón de baile, las conversaciones continuaron exactamente como siempre. La gente sonreía. Los camareros llevaban champán. Un cuarteto de jazz tocaba tranquilamente cerca del escenario. Durante unos minutos, nadie me notó. Luego Ryan lo hizo.
Estaba de pie cerca de una de las exhibiciones de los patrocinadores. El color se desvaneció de su rostro. Se excusó de una conversación y se apresuró hacia mí. Sara, ¿qué haces aquí? Fui invitada. Sus ojos buscaron los míos. Este no es el lugar adecuado para... ¿Para qué? Por favor. Bajó la voz. No hagamos esto esta noche. Casi me reí. Todavía creía que yo había venido en busca de venganza. No lo había hecho. No vine a hablar de nuestro matrimonio. Antes de que pudiera responder, un miembro de la junta del hospital se nos acercó. Sara, es maravilloso verte. Intercambiamos saludos corteses antes de que se dirigiera a Ryan. El comité de finanzas ha estado preguntando por ti. Estaré allí en un minuto, respondió Ryan. El miembro de la junta asintió y se fue. Ryan volvió a mirarme. Lo digo en serio. Lo sé. Luego caminé con calma hacia la sala de recepción. Durante casi una hora, hablé con antiguos colegas, donantes y médicos que nos habían conocido a ambos durante años. Sin acusaciones, sin chismes, sin confrontación emocional, solo una conversación normal. Eso pareció poner a Ryan aún más nervioso. Finalmente, el presidente subió al escenario para agradecer a los patrocinadores de la noche. Mientras los invitados aplaudían, noté que Carol entraba discretamente en el salón de baile. Parecía exhausta, más mayor de lo que recordaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, dudó antes de caminar lentamente hacia mí. ¿Sara? Su voz apenas se elevaba por encima de los aplausos. Te debo una disculpa. Estudié su rostro. Por primera vez desde que la conocía, no quedaba orgullo. Sé lo de la garantía, susurró. Sé lo que hiciste por nosotros. Asentí una vez. Nunca quise que te enteraras. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Te dije que te fueras de mi casa. ¿Lo hiciste? Me equivoqué. Antes de que pudiera responder, voces alzadas resonaron desde el otro lado del salón de baile. Las cabezas se volvieron. Un hombre había entrado por las puertas principales, moviéndose rápidamente hacia Ryan. Lo reconocí de inmediato. Mark Anderson. Jessica lo siguió solo segundos después, claramente tratando de detenerlo. Mark. Él la ignoró. Ryan. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas en el salón de baile se dirigieron hacia ellos. Has estado viviendo una mentira, gritó Mark. Jessica lo agarró del brazo. Aquí no, él se soltó. No. Se metió la mano en la chaqueta y sacó varios documentos doblados. He pasado años creyendo tu historia. Miró directamente a Ryan. Pero esto, levantó el papeleo. Prueba que Noah no es tu hijo. Un silencio atónito se extendió por la habitación. El rostro de Jessica se puso blanco. Susurró. Pero ya era demasiado tarde. Nos mentiste a los dos, continuó Mark. Les mentiste a tus hijos. Les mentiste a todos. Jessica negó con la cabeza desesperadamente. Estaba tratando de proteger a mi familia. No, respondió Mark. Te estabas protegiendo a ti misma. Ryan se quedó mirando los documentos como si no pudiera entender las palabras impresas en ellos. Yo no lo sabía. Te creo, respondió Mark en voz baja. Pero aún así construiste tu vida sobre las mentiras de otra persona. Carol se tapó la boca. La habitación se sintió congelada. Nadie me miró. Nadie lo necesitaba. No había dicho ni una sola palabra. La verdad hablaba por sí misma. Entonces un miembro de la junta del hospital se acercó a Ryan. Doctor Ryan. Su expresión era cuidadosa. Necesitamos discutir varios asuntos relacionados con sus obligaciones actuales de divulgación. Otro administrador se le unió, luego otro. Las preguntas llegaron de todas las direcciones. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Hubo viajes del hospital involucrados?
¿Fueron precisas las divulgaciones financieras? Nadie lo acusaba de la aventura en sí. Estaban cuestionando el juicio que había rodeado años de engaño. Ryan miró a su alrededor, completamente abrumado. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía más explicaciones. Al otro lado del salón de baile, Carol se acercó lentamente a mí de nuevo. Lo siento mucho, susurró. Defendí a las personas equivocadas. La miré con calma. No, ella parpadeó. Defendiste una mentira. Bajó la cabeza. ¿Lo hice? Elizabeth se acercó tranquilamente a mi lado. Los registros de propiedad fueron solicitados esta tarde, asentí. ¿Entonces lo saben? Sí. La noticia ya había comenzado a circular entre varias personas que conocían a David a través de la comunidad legal. Habían aprendido un hecho simple. Durante años, todos creyeron que la casa de Carol había sido salvada gracias al arduo trabajo y la cuidadosa planificación de Ryan. En realidad, la garantía financiera que mantuvo todo en pie me había pertenecido a mí. No lo había anunciado. No había dado un discurso. No había expuesto a nadie. Un documento verificado había sido suficiente. El resto se desarrolló por sí solo. Ryan me miró desde el otro lado del salón de baile. Sus hombros cayeron. En ese momento, finalmente vi lo que parecía un verdadero arrepentimiento. No pánico, no miedo. Comprensión. No me había perdido porque yo presentara el divorcio. Me había perdido el día en que creyó que nunca me iría. Mientras me dirigía a la salida, nadie intentó detenerme. Detrás de mí, las voces seguían subiendo. Preguntas, discusiones, excusas, confesiones. Nunca miré hacia atrás porque la justicia que había estado esperando no vino de humillar a nadie. Vino de negarme a proteger sus vidas por más tiempo. El divorcio se finalizó 4 meses después. No hubo un dramático enfrentamiento en la sala del tribunal, ni gritos, ni reconciliación de última hora, solo firmas, papeleo y 2 personas saliendo del mismo juzgado en direcciones completamente diferentes. Ryan intentó disculparse por última vez antes de que nos fuéramos. Me arrepentiré de esto por el resto de mi vida. Le creí, no porque todavía lo amara, sino porque el arrepentimiento tiene la costumbre de llegar mucho después de las decisiones que lo crean. Espero que aprendas de ello, le dije. Luego me fui. Esa fue la última conversación privada que tuvimos. Durante los meses siguientes, escuché fragmentos de lo que sucedió después. Carol vendió la casa que tanto había luchado por proteger. Sin mi garantía financiera, la refinanciación se volvió imposible bajo los nuevos términos. Vender era la única opción realista antes de que la situación empeorara aún más. Se mudó a un pequeño condominio más cerca de su iglesia. David me dijo más tarde que había escrito varias cartas pidiendo reunirse. Nunca las respondí, no por ira. Algunas relaciones simplemente llegan a un punto en el que el perdón ya no requiere otra conversación. En cuanto a Jessica, su relación con Ryan terminó solo semanas después de que la verdad sobre Noah se hiciera pública. La confianza construida sobre el engaño rara vez sobrevive a la exposición. Pasaron más tiempo discutiendo que reconstruyendo. Finalmente, tomaron caminos separados. Los niños merecían algo mejor que las decisiones que los adultos a su alrededor habían tomado. Esperaba que algún día encontraran la estabilidad que ninguno de nosotros había logrado darles. La gente a menudo pregunta si odia a Ryan. La respuesta los sorprende. No. El odio requiere aferrarse. Yo lo dejé ir. Lo que dolió no fue perder mi matrimonio. Fue darme cuenta de que había ignorado mis propios instintos porque quería creer lo mejor en alguien a quien amaba. Esa fue la lección que me llevé. La amabilidad nunca debe requerir ceguera. La lealtad nunca debe exigir silencio y el amor nunca debe pedirte que te traiciones a ti misma. Alrededor de un año después del divorcio, compré una pequeña casa en el lado norte de la ciudad. Nada extravagante, solo suficiente espacio para un jardín, una sala de lectura y un golden retriever llamado Murphy, quien rápidamente decidió que cada sofá le pertenecía. Por primera vez en años, mi hogar se sentía en paz. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta,
sino porque se había vuelto honesta. A veces la gente me reconoce de eventos de recaudación de fondos del hospital o de amigos comunes. Ocasionalmente, alguien pregunta si las historias que escucharon sobre mi divorcio eran ciertas. Generalmente sonrío y digo solo una cosa: la verdad eventualmente encuentra a todos. Luego cambio de tema porque mi vida ya no está definida por lo que sucedió en la casa de Carol esa tarde. Está definida por todo lo que construí después de salir de ella. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de algo que no podía entender mientras lo vivía. El peor momento de mi vida no fue el día en que descubrí la segunda familia de Ryan. No fue el día en que Carol me dijo que me fuera. Ni siquiera fue firmar los papeles del divorcio. El peor momento fue creer que mi valía dependía de personas que ya habían dejado de valorarme. En el momento en que dejé de creer eso, todo cambió. Así que, si estás escuchando mi historia y te preguntas si es demasiado tarde para alejarte de alguien que sigue eligiendo a todos menos a ti, no lo es. Irse no siempre es perder. A veces es la primera decisión honesta que has tomado en años. Y a veces la puerta que se cierra detrás de ti es la que finalmente te lleva a casa.